Muy bien, hoy queremos que nos platiques, pues, en realidad, cómo empezó lo de alférez y naguaré, retomándolo de nuevo, ¿no? Porque esto sí ya se había quedado, pues, totalmente perdido en la historia, ¿no? Y muchos platicaban de los naguaré, pero muchos no sabíamos cómo era. O sea, ¿cómo hiciste para empezar otra vez con los cara de palo, como le dicen, ¿no? Y los españoles. Y me acuerdo mucho una imagen muy que la tengo presente cada agosto, yo Julio Espinosa. Muy bien, pues son los personajes que no pasan de moda. No. Y son ya, no le puedes dar un estereotipo. Es una cuestión típica, muy esencial de su personalidad. No solo el mensaje de su rostro recio, disciplinado, sin titubeo, sin una manera de simular, pero a la vez también con su indumentaria llamaba la atención como un ángel. Su carisma. Un ángel. Sí, el carisma era. Decimos aquí curiosito. Curioso. ¿No? Curioso, de verdad. Y a la vez esa personalidad recia, disciplinada, era un cariño. O sea, un diálogo contigo muy cercano, abierto, fuerte, así, pero también con ese respeto. Entonces, el personaje de Julio Espinosa era el personaje de la amistad, porque era su rostro natural que mostraba, pues, su rostro que imponía, un personaje tergiversado para nosotros ahora, pero él con el auge de continuar esa manda, porque para él era la manda del barrio, de la familia, de las tradiciones, él desempeñaba con tanto cariño en el alférez en Chiapas. No vamos a discutir si es plural, si es singular, claro. Vamos a decirle alférez como dice el pueblo, y naguarés como dice el pueblo, porque en plural lo miran, sí. Naguarés. Pero claro, cuando decimos ahí viene un naguaré, o queremos otro uno, otro uno. Pues el lenguaje es coloquial, popular, y debemos de respetar. Entonces, esta parte del personaje de don Julio Espinosa Gómez llama mucho la atención, porque primero es del barrio de Santa Elena. ¿Y qué es un barrio de Santa Elena? Es un barrio aguerrido, con coraje, no se sabe dejar, toma las cosas no a la ligera, sino con principios de la voz de ya. O sea, es una manera de expresar de inmediato su realidad, ¿no? Él contaba de los sacerdotes del tiempo de los cristeros, cuando el quema de santo. Él decía cómo salieron, cómo los corrieron, cómo se fueron, y quiénes hicieron todo esto, ¿no? Ese tema no lo han tocado, porque es espinoso, ¿no? Esa parte es difícil, porque estamos en una época de reconciliación también, es una reflexión reconciliada ahora. Y don Julio, en verdad, se vestía tal y como él tenía la idea, ¿no? Pero el rojo con amarillo, que se impone, vistoso, y su espejito, el penacho. Y él era blanquito, güerito, decimos, se sonrojaba o se ponía sus chapetes, y representaba, él decía que él era el de Chiapas, el original, la representación de los indios, de nuestros abuelos, y era respetado, y así se cultivó en todo el barrio con ese pensamiento. Los naguarés, con mucha sacrificio de organizar este grupo, porque no eran agricultores todos. No puede. Por eso entraba la burocracia, los maestros, los técnicos, gente que ni sabía montar caballo, pero quería experimentar cómo es un naguaré, se subía, con tal de vestirse como de parachi, ¿no?
sin danzar, porque el caballo es el que corre. Pero, ¿cómo es que nace el proceso? Nace observando igual, nada más que aquí no se hace una investigación tan científica como la tesis para chicos. Aquí se hace una observancia muy empírica, separando nada más el mundo conceptual y juntando la experiencia colectiva. O sea, esta parte es muy básica, porque ves el movimiento eclesiástico con los grupos juveniles, cuarto centenario en aquel entonces, más de 80, 90 miembros, un grupo muy fuerte, evangelizador, vienen las pastorales, muy fuerte también en Chiapas de Corzo, y también el proceso de las organizaciones de la religiosidad, la promoción de Santo Domingo como un santo, que se ganó el corazón de Chiapas con el nombre de la iglesia primero, el templo, y luego, sobre todo, con el nombre, que el cuarto centenario va en cada barrio, todos los días del año, haciendo el rosario, promoviendo el nombre, la evangelización, la historia de él, por lo que hizo, ¿no?, en la evangelización. Entonces, tanto el colectivo cristiano de las pastorales y el grupo de cuartos centenarios se vuelcan hacia eso, esa evangelización, casa por casa. 1, 2, viene los comités de festejos de los barrios, otra fuerza. Acuérdense que había un conflicto interno entre que si se hacía la fiesta con grupos acostumbrados, ¿no? Los máster en aquel entonces, los grupos populares, y el traguito y todo, y el Padre Augusto, la resistencia que no, porque pues es parte, ¿no? Y empiezan todos a dividirse, y sin embargo, la fuerza, fíjense, por otro lado, el no interrumpir al Alférez Sinaguarés, a pesar de todo, pues no lo distingue un barrio. No. Ahí va. No. Es una fiesta del pueblo, como patrón, Santo Domingo. Pero tiene un gran significado histórico, el que habíamos abandonado, que es precisamente la fecha, la expresión de resistencia de Chiapas de Corzo. Porque en la historia, en la clásica, nos dicen que aquí en Chiapas fue el último encuentro bélico, y que aquí, si solo se habla de los conservadores y liberales, que aquí fue, mucho menos que no tengamos la historia de la conquista, claro, que se celebra en los 500 años, y que vamos descubriendo, fíjense, los dos hechos, los dos personajes, contras, haciendo un simulacro de guerra, y que no nos transporte a ese conflicto bélico. Dije, tenemos una gran riqueza. ¿Qué pasa aquí? Sucede que el Padre Augusto, el mismo religioso, dice, pues lo hagamos. ¿Y cuál fue, vamos a decirlo, ¿no?, el pretexto? La campana. 400 años de la campana. 400 años. Aparentemente no le vemos carisma al Padre Augusto, pero tiene carisma. Tuvo su sentido y su vocación de religiosidad, de evangelización. Primero impuso una autoridad y te decía lo que es, y por eso muchos no lo querían, su mal carácter, decían, que no nos trataban. Sin embargo, iba avanzando, y él traía hasta el obispo cada 8 de agosto, cada año, y hacía grandes reuniones y hacía los sacramentos, ¿no?, de la confirmación. Sí, es cierto. Sí. Pero eran muchos. Otro detalle, ¿cómo cobijó a los jóvenes, pues? Me acuerdo de Carlos el Lento, Nufito, Anufo Laurentino, amigo mío, mucha gente. Y Álvaro. Sí, mucha gente. Cruz Luján, paz descanse, Somoza, mucha gente, o sea, ahí era nuestro hobby, rezábamos, aprendíamos el catecismo, lo evangelizaba, pero decían, acuérdense del patrono del pueblo, Santo Domingo. San Sebastián sí, pero es primero Santo Domingo, es el nombre de nuestra
nuestra parroquia y demás, y nos instruía. Ahí es donde yo observo parte de la historia de él, de intentar, en aquel entonces, cómo hace la organización de rescate de los alférez. Si no había el mínimo, según yo, conductor para que se hiciera esto, según yo. Pero voy descubriendo que está el doctor Vargas, que hasta en la lista aparece el antropólogo Navarrete, Carlos, y que estaban muchas personas importantes aquí. O sea que ya tenía tiempo que lo quería recuperar el Naguará, el padrecito. No, fíjate que según yo tenía la idea. Él llegó en el 1967, 66, en marzo, el 2 aproximadamente. Él cuenta de que quería celebrar la campana mayor con los 400 años, porque después de la iglesia de 1554, 22 años después se puso ahí la campana, o se fundó, no sé, se fundió aquí o no lo sé, pero lo trajeron, pero es la fecha simbólica. Fue su primer repique que echó esa fecha. Pero él, como pues los sacerdotes tienen cercanía con el pueblo, escuchó al alférez Jinaguarés y él se puso a investigar al alférez Jinaguarés como una manera de teatro, igual, pero no lo hizo teatro. Él convocó o hizo la comitiva y de inmediato lo tomaron la palabra, hicieron ellos a la manera, a la usanza y decían, sí, tenemos la idea y tenemos el libro de Ángel M. Corso, Ángel María Corso, según yo así lo vengo manejando, aunque creo que alguien dijo que es Ángel Mario, pero yo así lo creo que es Ángel María. Ángel María.